Muy buenas noches, señoritas y jóvenes de grados novenos. Este es el video que se les va a enviar para resolver el taller matemático número 7. Bien, entonces espero que todos se encuentren bien, de salud, de igual forma que sus queridas familias. No siendo más, entonces empezamos a dar la explicación, como siempre, de 2 ejercicios de cada parte de las que consta el taller, y ustedes, en base a esos ejercicios, resuelven el taller respectivo, los ejercicios que quedan pendientes. Se les envía el video con el fin de que ustedes tengan una explicación, unos procedimientos, los cuales espero que los hagan, muchachos. No se limiten a copiar la respuesta simplemente en la hoja del taller, y si acaso a veces uno que otro hacen las gráficas que se obtiene de la solución del taller. A veces ni marcan siquiera con el nombre y apellidos completos en el lugar respectivo de la hoja del taller de respuestas. Hay que marcar nombre y apellidos completos. Si tienen nombres compuestos, coloquen los nombres compuestos. Tienen los 2 apellidos, marcar bien entonces el taller y seguir la explicación y los procedimientos que se les dan en el video. Ese es el sentido del video, ¿no? De que los ejercicios se hagan de una manera ilustrativa para que se resuelvan nosotros. Bien, espero que pues ojalá en la próxima ocasión que nos veamos ya por la plataforma de Zoom u otra, ya para hacer ya la clase formal. Bien, muchachos, entonces vamos a resolver el taller matemático 7 para grados novenos. Debido al receso que hay, entonces se les posterga la fecha de entrega del taller, ya no para el 13 como estaba previsto, sino para el 20 de agosto, jueves también. Se les corre una semana más para que tengan más tiempo para hacer los procedimientos y resolver el taller como es. Entonces empezamos con la primera parte del taller. ¿Qué dicen? Dice, para los numerales del 1 al 5, determina la figura que sigue en cada secuencia. Pues esto, cuando a nosotros nos tocaba presentar las pruebas de estado, a estas secuencias que vamos a ilustrar a continuación se les llamaba razonamiento abstracto, ¿ya? Entonces aparecen una serie de figuras y ustedes deben descubrir cuál es la secuencia y aplicarla, y de una opciones de respuesta detectar cuál era la respuesta que iba en la casilla siguiente de la secuencia. A eso se le llama razonamiento abstracto. Bien, entonces en el ejercicio dice, en el primer ejercicio entonces aparecen la siguiente figura. Aparecen 5 casillas acá, 2, 3, 4, 5 casillas, ¿sí? Y la siguiente información: aparece una recta horizontal en su comienzo y un cubo. Entonces acá una recta horizontal y acá un cubo, un cuadrado, un cuadradito. Eso es lo que aparece en la primera casilla. En la segunda casilla entonces aparece la recta ya en este sentido, y este bloque se desplaza a esta parte. Esa es la figura que aparece en el cuadro segundo.
En tercer cuadro aparece entonces nuestra recta horizontal y ya el cuadrado está en la parte izquierda. Y en la cuarta casilla, entonces aparece esta información. Y nos pide allá entonces qué información debe ir acá, qué figura debe ir ahí de acuerdo al análisis que se haga de ella. Veamos entonces. Miremos el movimiento de la recta horizontal. Entonces, en la casilla número 1, la recta está totalmente horizontal, o sea, un ángulo de 180 grados. 180 grados. En la segunda, ¿qué ha hecho la recta? Ha girado, está así, horizontal, y la giramos entonces para que quede diagonal. Listo. En la cuarta entonces regresa a su posición original, horizontal, y en la cuarta casilla entonces hace otro giro acá de 45 grados. ¿Sí? Gira acá. ¿Sí? Está así, entonces queda así. Se ha girado entonces 45 grados, ¿cierto? Listo. Entonces nos piden allá la línea, entonces cómo quedará después. Entonces según eso, entonces acá la recta horizontal gira 45 grados, queda acá entonces diagonal. Luego regresa otros 45 grados ya en sentido horario. Acá en sentido antihorario gira 45, acá gira los 45 sentido horario, queda en la posición inicial. Acá gira entonces 45 grados en sentido horario y acá se regresa a su posición horizontal, o sea que quedaría así. ¿Sí? Eso para la recta. Entonces primero analicemos la secuencia. Está horizontal, giramos en sentido antihorario 45 grados y luego en la tercera regresa a su posición horizontal. En la cuarta entonces en la gira 45 grados y entonces en la quinta, que es la pregunta, entonces debe volver a su posición horizontal. Eso para la recta. Vamos a analizar entonces el recorrido del cuadrado. Entonces cuando la recta inicialmente todo el cuadrado está en la parte derecha. Al girar la recta 45 grados, entonces el cuadradito se desplaza hacia la parte inferior de la recta oblicua ya. Listo. Luego regresa a su posición inicial y el cuadradito queda en el extremo izquierdo. Acá inicialmente está en el extremo derecho, pero acá al hacer esta rotación a recta, entonces el cuadrado cambia de posición. Ya no queda a la derecha, sino a la izquierda. Está en la parte izquierda, acá la recta gira en sentido horario 45 grados y entonces el cuadrado se desplaza hacia la parte inferior de la recta. ¿Sí? Entonces nos queda en la parte derecha. Y acá entonces, al regresar la recta a su posición inicial, entonces el cuadrado queda en esa parte donde está. O sea que nos quedaría en la posición en la parte derecha. Y esa sería la respuesta al ejercicio número 1. O sea que en las posibles respuestas debajo de esa figura que dibujé en negro hay un número que es el número 80. O sea que la respuesta del ejercicio 1 es 80.
el número que está en la parte inferior de la respuesta, de las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta al primer ejercicio de razonamiento abstracto. Entonces acá inicialmente está en la recta horizontal, acá gira 45 grados en sentido antihorario, la recta acá luego vuelve a su posición inicial, gira 45 grados en sentido antihorario, entonces queda acá de esta manera, luego se gira otra vez 45 grados, queda oblicua así, y luego entonces vuelve a su posición inicial. Al girar 45 grados en sentido horario, entonces vuelve a su posición inicial la recta. Y para el cuadrado, entonces acá, el cuadrado, entonces acá está en la parte derecha, al girar 45 grados la recta, entonces queda en la parte izquierda, en la tercera casilla, entonces el cuadrado queda en la parte donde está en la parte izquierda. Luego, al cambiar de giro la recta, ya al girar en sentido horario, entonces el cuadrado se desplaza hacia la parte inferior. Y en la quinta casilla, que es la que pide, entonces el cuadrado queda ahí en la parte derecha donde estaba. Entonces la respuesta ahí es el número 80, que está en la parte inferior de la casilla que va de la respuesta. Vamos para el ejercicio 2. En el ejercicio 2, entonces nos dan también la información. Listo. Esa es la figura. Acá, entonces, la información que dan, entonces acá son círculos, acá, círculos, 4 círculos. Listo. Acá hay un radio. En esa posición, acá aparece otro radio, ya gira, acá gira, y acá gira. Bien. Y nos piden hallar entonces cuál es la secuencia que debe ir acá, en la última, la siguiente. Entonces, observemos qué información nos dan. El círculo en todas las casillas. Ahí el único que se mueve, el que gira, es la flechita. Imaginemos que sea esta una de las manecillas del reloj. Una cualquiera de las tres. En los relojes análogos, los de manecillas. Entonces únicamente tenemos una flechita de ellas. Entonces supongamos que este sea el minutero. Acá entonces gira de la primera a la segunda que hace el minutero. Entonces está en esta posición y gira 90 grados y queda en esta posición 90. Para adoptar esta, entonces debe girar 180 grados más, queda en esta posición 180 grados, y estando en esta posición de 180 grados gira en sentido horario 90 grados. Estamos acá. Para pasar de aquí a acá, estamos acá. Para pasar de aquí a acá, entonces giramos 180 grados. Entonces, hacemos el círculo. Y entonces, acá está en 90, sea el sentido que sea, izquierdo, derecho, o horario, o antehorario. Entonces, cambia acá. Debe aparecer así. Entonces, miramos en las respuestas qué número hay debajo de esa figura que aparece. La respuesta sería entonces el 68. Debajo de esto aparece un 68. 68. Entonces la respuesta es el 68. O sea, el número que hay debajo de la figura que debe ir en la quinta casilla de la secuencia de la información que nos dan,
que nos suministran. Entonces, de eso trata los ejercicios del 1 al 5. 5 ejercicios de razonamiento abstracto. Ya se les hace 2, entonces con base en esos 2 que se analizaron, entonces ustedes deben hacer los otros ejercicios. Analizar la secuencia de cada figura independientemente. ¿Cuál permanece constante acá? El círculo permanece constante. El único que rota es la manecilla que está por dentro. Supongamos que es un reloj. Entonces, el minutero del reloj. Acá, en el primero estaba marcando las 12, ¿cierto? Acá gira 90 grados, entonces marcaría las 9. Hablando del reloj, ¿no? Acá, al girar 180 grados, marcaría las 3. 180 grados. Y acá se regresa 90 grados, entonces marcaría las 6. Y después estamos acá. Después debe girar 180, entonces gira acá 180 y quedaría acá. Por eso esa es la respuesta. El número que hay debajo de esta figura en las respuestas quedan como optativas. Entonces señalamos esa y es la respuesta, el número que hay en la parte inferior. Bien, eso corresponde a la primera parte del taller matemático número 7. Listo, vamos entonces para la segunda parte. Bien, en la segunda parte, ¿qué pide? Determinar el valor del lado desconocido de cada uno de los siguientes triángulos. Entonces, como se trata de triángulos rectángulos, ahí hacemos uso del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo... vamos a explicar el teorema de Pitágoras en primer lugar. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras únicamente es aplicable a triángulos rectángulos. Entonces, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Bien, entonces conozcamos los elementos que entran en juego ahí en el triángulo rectángulo. Entonces los lados que forman el lado recto, bauticemos esto, digamos que este es A, B, C. Entonces el lado AB y el lado CB, estos son los lados del triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, y este cuadradito con este punto me indica que es el ángulo recto, por lo tanto ese mide 90 grados. Como se trata de un triángulo, una figura geométrica de 3 lados, entonces estos puntos son los vértices, los nombramos con letras mayúsculas. Recuerden, los puntos en geometría se nombran con letras mayúsculas y los lados, entonces, con los extremos de cada segmento que forman el lado, y esta raya indica segmento, o sea que el lado AB es el lado AB es el segmento AB, el lado CB es el segmento CB, y estos se llaman, en el triángulo rectángulo se llaman catetos. Entonces catetos son los lados, que forman el ángulo recto. Y el lado opuesto al ángulo recto, lo pongo acá en unos puntos, acá en forma discontinua, el segmento AC, que es el lado más largo del triángulo rectángulo y es el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces, hipotenusa. Pues, catetos e hipotenusa, esos son los elementos del triángulo rectángulo. Entonces el teorema de Pitágoras expresa lo siguiente, entonces, que en todo triángulo rectángulo, acá tenemos uno en particular, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, de los catetos, uno que es AB
y el otro que es CB. Listo. Entonces, este es el famosísimo teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bien, entonces esos son los elementos que vamos a aplicar acá en la segunda parte del taller matemático 7 para resolver esos triángulos rectángulos. Entonces, en todos los ejercicios de la segunda parte deben ustedes aplicar el teorema de Pitágoras. Y en esos ejercicios siempre le dan dos lados y deben hallar el tercero. De eso se trata entonces la segunda parte del taller matemático 7, de aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces yo les explico dos ejercicios y ustedes deben terminar de resolver los otros ejercicios que no se resuelvan como ejemplos ilustrativos. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 6. El ejercicio 6, acá aparece un cuadro que es donde va la respuesta, unidades cuadradas. Ah, no, uno más, unidades. Porque es una longitud, no es un área. Entonces, nos dan el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, acá tenemos el triángulo rectángulo. Listo, ya sabemos que este es el ángulo recto. ¿Sí? El ángulo recto. Me dicen que este lado mide 24 unidades y que este otro lado mide 10 unidades. ¿Sí? Entonces, o sea, los catetos, que son la información que me dan, y me piden hallar entonces la hipotenusa de este lado, el más largo. Bien. Esa es la información que me dan, entonces debo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vemos que este es ABC. ABC. Entonces, teorema de Pitágoras, aplicamos ahí, teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces en este caso es AC al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, los lados que forman el ángulo recto, que es el BC al cuadrado más el BA al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos acá entonces la información. Sacamos los datos. Acá escribimos solución. Acá sacamos los datos que nos da el problema. Tenemos que el segmento BA es igual a 24 unidades y el segmento BC es igual a 10 unidades. Listo. Entonces BA es 24 unidades y BC es igual a 100 unidades, 10 unidades. Bien. Y ya con esta información reemplazamos acá y hacemos operaciones. Entonces, hipotenusa al cuadrado, que es el segmento AC, igual al segmento BC. BC dice acá que vale 10 unidades al cuadrado más el segmento BA, dice que vale 24 unidades. Listo. Entonces, seguimos desarrollando acá. AC al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, 10 por 10. Entonces 10 por 10 es 100 unidades al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces 24 al cuadrado, entonces multiplicamos 24 por 24. Acá, ¿cuánto nos da? Entonces 4 por 4, 16 va 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 2 por 4, 8. Y 2 por 2, 4. Entonces sería 6, 17. 576 unidades cuadradas. Listo, ya hicimos las operaciones. Hemos calculado las potencias. Listo. Entonces seguimos haciendo operaciones. Entonces la hipotenusa al cuadrado, que es el segmento AC, es igual a 100 más 576 es 676 unidades al cuadrado.
como no nos piden hallar hipotenusa al cuadrado y no la hipotenusa, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados, aplicamos la propiedad uniforme, efectuamos operaciones iguales, sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo y raíz cuadrada al lado derecho. Acá el radical, como es igual al exponente de la potencia, el índice del radical es igual al exponente de la potencia, entonces sale la base, o sea, AC. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 676, que es 26. El 26 es la raíz cuadrada de 676. Acá la respuesta entonces es 26. Listo. De esa manera se resuelve el ejercicio 6. Y colocamos acá en el cuadradito que nos da el taller la respuesta 26. 26 unidades es el valor de la hipotenusa. 26 unidades. Listo. Entonces, así como se resolvió el ejercicio 6, seguimos con el ejercicio 7. Veamos entonces cómo nos dan la figura. Bien, entonces en el ejercicio 7, acá el espacio para la respuesta, y el triángulo lo dan así de esa manera. Este es el ángulo recto y nos dice que la hipotenusa mide 10 unidades y un cateto mide 8 unidades. Nos piden hallar el valor del otro cateto. Veamos entonces. Esa es la información que me suministra el ejercicio y me piden hallar entonces cuál es la longitud del otro cateto. Me dan la hipotenusa y un cateto, entonces debemos hallar el valor de la longitud del otro cateto. Entonces vamos a proceder a solucionar. Veamos a ver entonces qué tenemos que hacer. Les aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces para eso debemos colocarle letras acá a la figura. Este que sea A, este que sea B, este que sea C. Listo, entonces los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa o el lado más largo del triángulo. Entonces sacamos los datos que nos dan el problema. Entonces dice que el segmento AB mide 8 unidades y que el segmento AC mide 10 unidades. Entonces esta es la hipotenusa. El lado más largo, observen, lado más largo y el otro es un cateto. Uno de los lados que forman el ángulo recto. Faltaría hallar entonces el valor del otro cateto. O sea, el cateto BC, en este caso. BC es lo que nos pide hallar el ejercicio. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema? Que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, AC al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. O sea que sería AB, el segmento AB que es el cateto, y acá el que me pide hallar que es BC. Listo. Teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahorita entonces reemplazamos los datos que me dieron de información. Entonces AC, dice que AC mide 10 unidades, entonces 10 unidades al cuadrado es igual a AB. El segmento AB tiene una longitud de 8 unidades, o sea el cateto.
y me piden hallar el otro cateto que no sé cuánto vale. Listo. Entonces 10 al cuadrado, 10 por 10, 100 unidades al cuadrado. Igual. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64 unidades al cuadrado más el segmento BC, que es el valor que me piden hallar. Listo. ¿Ves? Como me piden hallar BC, pero está acompañado de este término, entonces lo transponemos. Entonces nos queda 100 unidades al cuadrado. Este término está sumando, lo transponemos, entonces debe pasar a hacer operación contraria. Lo contrario a sumar es restar. Menos 64 unidades al cuadrado es igual a la longitud del segmento BC al cuadrado. O sea, el otro cateto que nos piden hallar. Así le quitamos 64, me quedan 36 unidades al cuadrado. Igual al segmento BC al cuadrado. Como me piden hallar es la longitud del segmento, no el cuadrado del segmento, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces raíz cuadrada de 36 unidades cuadradas es igual a raíz cuadrada de BC al cuadrado. Listo. Entonces la raíz cuadrada de 36, un número que multiplicado por sí mismo de 36, ese es 6. Acá pasamos a esta parte, entonces 6, la raíz cuadrada de u cuadrado, entonces 6u, o sea 6 unidades es igual a la longitud del segmento BC. Entonces, esta será la respuesta al ejercicio 7. Acá colocamos que el segmento mide 6 unidades y es el valor de esta distancia de BAC. Listo. Entonces ahí está la segunda parte del taller resuelta. Los dos ejercicios de modelo para que con base en ellos ustedes hagan los restantes. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esos son los ejercicios que les corresponde hacer ustedes, siguiendo los ejemplos que hemos colocado acá de modelo para que con base en ellos ustedes resuelvan los ejercicios restantes. Bien. Voy entonces para la tercera parte del taller. Veamos qué me pide hallar el taller en la tercera parte. Entonces dice, en cada caso determina el rango de la función dada y ubica el punto correspondiente. Listo. Entonces, en la parte 3 del taller aparecen 3 columnas. 1, 2 y 3. Listo. La primera columna corresponde a una función real. En la segunda hay que especificar cuál es el rango de esa función que nos dan y el punto correspondiente a la que coincida con el rango. Bien, entonces acá resolvemos estos dos acá hay dos opciones. Entonces este es el ejercicio el 13 punto. Bien, entonces acá falta una parte, una partecita que es esto. Ejercicio 13 y ejercicio 14. Bien, entonces acá nos pide hallar la función, nos dan la función f de x igual a x al cuadrado más 5. Nos dicen que el rango es y más mayor o igual que 5, y mayor o igual que 0. Acá aparece el punto 67, acá aparece el punto 83.
es el ejercicio 13. Y acá en el ejercicio 14 nos dicen que f de x es igual a 3 séptimos de x menos 1/8. Acá dice que y es mayor o igual que 0. Y acá y es a todos los reales. Y mayor que 1/8, mayor o igual que 1/8. Y mayor o igual que 1/8, acá todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Acá qué punto, 77, 83, 52, 57. 67, 83, 52, 57. Listo. El 13 y el 14. Ya los otros ejercicios que queden pendientes los hacen ustedes como resultado de la explicación que hay acá. Entonces, para resolver estos ejercicios deben saber, si no saben, pues no se concreten solamente con la explicación que les dé yo, pueden remitirse a toda esta información digital que encuentran ustedes con cualquier motor de búsqueda, sea Google, Postilla, bueno, tanto motor de búsqueda. Meten en internet y buscan, colocan ahí funciones reales, y ahí pueden leer, retroalimentarse y pueden profundizar un poco más de la explicación que les estoy dando yo. Bien, entonces en matemáticas se llama una función a toda relación en la cual los elementos del primer conjunto están relacionados con un único elemento del segundo. Un único elemento. Entonces acá tenemos acá, este es una de las representaciones gráficas de las funciones. Entonces acá f, acá el x, el y, acá entonces acá a todo elemento de acá, ¿sí? x1, x2, x3, x4, bueno, los que hayan, están relacionados con un único elemento por acá. Entonces y1, y2, y3, y4. Entonces todo elemento de acá está relacionado con un único elemento de el segundo conjunto. El primer conjunto es x, conjunto de partida o dominio, y acá el conjunto, el recorrido o conjunto de llegada. Que cada elemento de acá está relacionado con un único elemento de el segundo conjunto, ¿sí? Entonces a esto se lo llama en matemáticas una función, y se llama función real a toda función cuyo dominio o rango tenga elementos del conjunto de los números reales. Se llama funciones reales, por eso. El conjunto de partida acá entonces el dominio, y acá el conjunto de llegada, que es entonces el dominio es x, el conjunto de llegada el codominio, y por acá digamos que hayan por acá elementos que no están relacionados, y4, y5, ¿sí? ¿Sí? Elementos que no están relacionados. Entonces el conjunto de imágenes es lo que llama rango. Conjunto de imágenes, rango. Conjunto de imágenes de la función. Conjunto de imágenes de la función. El conjunto de imágenes de la función es lo que se denomina rango. Entonces acá nos dan una función, nos piden determinar el rango, y de acuerdo al rango que sea entre estas dos opciones que me dan, entonces grafico el punto correspondiente asociado al rango de la función que me dé. Listo, entonces de eso se trata el ejercicio con funciones. Veamos a ver entonces cuál es el rango de la primera función. Entonces
acá el ejercicio 13. En el ejercicio 13, entonces tenemos que la función es f de x igual a x al cuadrado más 5. Entonces, acá entonces este f de x viene a ser y, o sea el conjunto de imágenes, acá x cuadrado más 5. Para hallar el dominio, el rango, perdón, en una función real, entonces despejamos x en función de y y veamos, y se debe analizar qué valores puede tomar y, que es el rango. Entonces acá tenemos que despejar x en función de y, entonces tengo que y más 5 menos 5 es igual a x cuadrado. Entonces este x cuadrado está sumando en la parte derecha, lo transpongo, pasa a restar, igual a x cuadrado. Y acá entonces saco raíz cuadrada, y menos 5 es igual a raíz de x cuadrado. Acá me queda raíz de y menos 5 igual a x. Listo. Entonces ya despejé x en función de y. Entonces debo ver la y que me representan esto. Sabemos que las raíces pares de radicales no existen en los reales. Entonces debemos excluirlas del rango. Entonces debemos analizar lo que está por dentro del radical, o sea la cantidad subradical. Y menos 5 debe ser mayor o igual que 0. 0, pues la raíz de 0 existe, entonces puede dar. Lo que no existen son las raíces pares de números negativos. Acá tenemos que despejar, entonces sumamos a ambos lados de la igualdad o de la desigualdad y transponemos el menos 5. Entonces y mayor o igual que, está negativo, pasa acá positivo, entonces 5. O sea que este es el rango. Los números reales mayores o iguales que 5. Entonces la respuesta sería esta. Acá dice y mayor o igual que 5, y mayor o igual que 5. Entonces la respuesta es 67. Esa sería la respuesta al ejercicio número 13. Entonces el rango para el 13, la respuesta es el punto asociado a el rango que determinamos acá, o sea que y mayor o igual que 5. Sería 67 la respuesta. El punto asociado al rango. De esa manera entonces deben ustedes hallar el rango de la función real que le den. Vamos entonces para el ejercicio 14. En el ejercicio 14 veamos qué hay. 14. ¿Qué función me dan? Dicen que la función f de x igual a, definida de esta manera, 3 séptimos de x menos 1/8. Listo, entonces nos dan esa definición de función. Entonces hacemos f de x igual a y. Y es 3 séptimos de x menos 1/8. Listo. Para hallar el rango, entonces debemos despejar x en función de y. Entonces debemos dejar la x solita. Entonces como acá a la derecha está acompañando a la x este factor 3 séptimos y este sumando 1/8, entonces transponemos y lo dejamos solo. Entonces sería y, esto está restando, entonces más 1/8, ¿sí? Igual a 3 séptimos de x. ¿Listo? 3 séptimos de x. El 3 séptimos lo transponemos, entonces quedaría entonces el 7 está dividiendo, pasa a multiplicar, el 3 está multiplicando, pasa a dividir, y esto multiplicado por y más 1/8. Esto es x. Listo. Entonces esto es lo que nos pide determinar si tiene alguna restricción o no. Entonces, como usted puede cualquier real sumarle 1/8, eso da otro número real, y eso multiplicarlo por 7 tercios da otro número real.
Entonces acá el rango viene a ser todos los números reales. Todos los números reales. Todos los números reales. Ese era el rango de la función f de x igual a 3 séptimos de x menos 1/8. Entonces, como acá no tiene ninguna restricción, usted a cualquier número real le puede sumar 1/8 y el resultado da otro real. Y ese número real lo multiplica por 7 tercios, da otro número real. Por lo tanto, esto siempre es posible en los reales. Y de esa manera el rango viene a ser todos los números reales. Acá dice todos los números reales, entonces la respuesta es 57. Entonces acá el 14, la respuesta es 57. Listo. Bien, entonces con estos ejemplos de modelo resueltos y explicados de la tercera parte del taller, hacen el resultado el desarrollo de los otros ejercicios que faltan en la tabla. Si de pronto tienen alguna dificultad con la explicación que les he dado, no ha sido muy clara, no la han entendido, entonces profundicen un poquito más consultando ustedes en internet. ¿Sí? Consulten sobre funciones reales, cómo se determina el rango, que es lo en particular, ¿sí? Ejemplos ilustrativos de cómo se halla el rango de una función real. Son funciones reales, dan las respuestas ahí, simplemente es buscar más ejemplos si no han entendido bien, o profundizar un poquito más también. Bien, muchachos, entonces vamos para la cuarta parte del taller. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué me dice la cuarta parte del taller? Dice: en las siguientes operaciones cada letra representa un dígito. Establece la correspondencia para desarrollar los ejercicios planteados. Bien, entonces nos dan unas operaciones y con algunos números representados por letras. Entonces debemos hallar las letras a qué número están asociados. Bien, entonces nos dan la siguiente información para determinar el valor de las letras. Entonces, en el primero nos dicen que ACI, entonces ACI más 578 es igual a 835. Nos dicen que 789 más DEH es igual a 421. $789 más DH sobre 421. Listo. Además hay una multiplicación por acá que dice que F1 por B es igual a 384. Entonces F1 por B es 364. Y hay una división por acá. G4B dividido entre
acá es 12, acá 2b y acá 0. Listo. Esta es la información que nos dan para hallar el valor de las letras. Bien, veamos. Entonces, con esas 4 operaciones básicas, una suma, tenemos acá que una resta, esto es una resta, una suma, una resta, una multiplicación, una división, hallar el valor de las letras que hay ahí. Entonces veamos, entonces hagamos la suma, a ver. Entonces, acá aparece un sumando, aquí hay otro sumando, y un número que termine en 5. Entonces, debe ser mayor que 8, porque acá me dan de información 8. Entonces, el número siguiente que termina en 5 y mayor que 8 es 15. Entonces, acá, ¿cuánto le falta a 8 para llegar a 15? Entonces, acá, y debe valer 7 para que 7 más 8 sea igual a 15 y lleva 1. Más 7 que hay acá, 8. 8. Para que entonces un número mayor que 8 de 8 que termine en 3 sería 13. Entonces acá 8 para llegar a 13 serían 5 y lleva 1. Acá hay 5, serían 6. Para llegar a 8 entonces A debe valer 2. Revisemos la suma. 7 más 8, 15, va 1. 6 más 7, 13, va 1. 3 y 5, 8. Efectivamente, entonces acá tenemos que A vale 2. A igual a 2. B no está ahí. Entonces, A, C vale 5. E I vale 8. Ahí con la suma hallamos los valores de esas tres. A vale 2, C vale 5, I vale 7. Entonces con esta suma ya hallé el valor de 3 letras. Ahora vamos a hallar la resta. Entonces acá intentamos la resta. Entonces a 7 ¿cuánto le debemos quitar para que me dé 1? Entonces, perdón, a 9. A 9 ¿cuánto debo quitar para que me dé 1? Debo quitar 8. Entonces 9 menos 8, 1. Acá a 8 para que me dé 2, ¿cuánto debo quitar? Debo quitar 6. Acá a 7 para que me dé 4, debo quitar entonces 3. De ahí obtengo que en la resta obtengo que D vale 3. Acá es D igual a 3, E igual a 6 y H igual a 8. Listo. H vale 8, E vale 6 y D vale 3. Con esta multiplicación hallo los valores de F y B. Entonces, acá, ¿cuánto debe valer B para que al multiplicar por 1 me dé 4? Entonces B debe valer 4. B debe valer 4 acá. ¿Para que 4 por 1 de 4. Listo, entonces ¿por qué no me voy a multiplicar 4 para que me dé 36? Acá en una multiplicación, entonces 4 por 1, 4. Ahora 4, porque el número multiplicado da 36, ese es 9. O sea que B vale 4 y F vale 9. B igual a 4 y F igual a 9. B 4 y F 9. Entonces, B vale 4
B vale 4 y F vale 9. Listo. Y para terminar, entonces debemos hallar con esta información el valor de G. G, según esto, entonces debe valer, ya conocemos el valor de B, ya lo tenemos acá. B vale 4, entonces acá va un 4, esto es un 4, acá este es un 4, este es un 4. Sí. Entonces B vale 4, ya lo tenemos, simplemente hallar el valor de G. Entonces procedemos acá con la división. Entonces G dividido G, entonces da 1. Entonces acá G debe valer 1. Acá es 1, 1. O sea que entonces tenemos 144 dividido 12, me da 12, y acá entonces es la parte de la división. Entonces revisemos la división, si nos quedó bien. Entonces empezamos. 1 dividido 1 da 1. No queda nada. Vamos a la siguiente cifra, que es el 4. El 4, entonces 4 dividido 144. Acá le decimos 1 dividido 1, 144. Acá, 12. El 12 en el 14 está una vez. 1 por 12, 12, a 14, 2. Vamos a la siguiente cifra, que es el 4. Está lo que el 1 en el 2, está 2 veces. Entonces 24 dividido 12 está 2 veces. 2 por 2, 4, a 4, 0. Y 2 por 1, 2. Listo. Entonces ahí está resuelto entonces las operaciones para determinar los valores de las letras que aparecen en ellas incluidas. O sea que G vale 1, que es la única letra que nos faltaba. Revisemos la respuesta. Entonces A vale 2, B vale 4, listo. C vale 5, D vale 3, E vale 6, F vale 9, G vale 1, H vale 8 y vale 7. Listo. Ya teniendo los valores de las letras, ahora sí pasamos a resolver los ejercicios propuestos con las letras. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 22. El ejercicio 22, que dice que H a la A más 1, aquí es igual H más 1. Listo. Esto es igual a que el valor de H cuánto vale, 8. Entonces 8 a la A vale 2, entonces 8 al cuadrado más 1, que es la operación. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, más 1 igual 65. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio 22 es 65. Es respuesta 65. Listo. Esa es la respuesta del ejercicio 22. Y la respuesta al ejercicio 23 dice AG por D. AG por D. ¿Listo? AG por D. Entonces reemplazamos el valor de las letras que obtuvimos y hacemos la operación que me resulta. A vale 2.
G vale 1, entonces nos queda 21 por D, pero D vale 3. Entonces tenemos una multiplicación de 21 por 3. Entonces 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. 63. Entonces la respuesta es 63. Listo, muchachos. Entonces ahí hemos resuelto de cada parte del taller 2 ejercicios de los propuestos con el procedimiento para llegar a la respuesta. De esa manera es como se trabaja en los talleres. Lo más importante es esto, las operaciones. De esa manera yo me doy cuenta si ustedes realmente saben operar correctamente. Y eso le da más nota que haciendo el taller simplemente con las respuestas, y a veces ni hacen el dibujo que debe graficarse acá en el plano bidimensional. Entonces, entre más argumentado esté el taller, más nota van a sacar, muchachos. Así que procedan a hacer los ejercicios conscientemente con las operaciones. Luego que hagan las operaciones para llegar a las respuestas, ahí sí, lo pasan al taller condensado. Y una vez resuelto todo el taller, con las respuestas pasamos al plano bidimensional a representar las respuestas obtenidas. Se une el punto de la respuesta 1 con el punto de la respuesta 2, mediante una regla. El punto de la respuesta 2 con el punto de la respuesta 3. El punto de la respuesta 3 con el punto de la respuesta 4, y así sucesivamente hasta llegar a la respuesta del ejercicio 30. Y a lo que terminen de hacer ese proceso, obtienen la figura que hay oculta ahí en el taller. Bien, muchachos, espero que este video sea de gran ayuda para aclarar dudas si las tienen. Si tienen que retroalimentar, háganlo, consulten, profundicen. Y esta es la parte que me corresponde a mí, asesorarles. Si hay alguna inquietud, ya saben, escriban al WhatsApp, que previamente se les dará entonces la asesoría pertinente. Listo, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Gracias.